Hola, buen día, ¿cómo está? Me da mucho gusto que estemos aquí. Estamos en esta devocional, estudio sobre la primera carta del apóstol Juan. Estamos leyendo el capítulo 2. Me voy a tomar la libertad de, para usarlo como contexto, leer lo que estuvimos estudiando ayer, como parte del contexto. Vamos a leer del capítulo 2, del versículo 7 al versículo 14. Acompáñenme. Dice, mi Biblia como título tiene un mandamiento nuevo. Dice, queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Estamos hablando de esto. El día de ayer hablamos si un mandamiento nuevo, si viejo, si ya existía, si sí, si no sé cuánto, y qué mandamientos son los que Jesús nos está haciendo. Pero quiero ir avanzando y fíjese qué interesante. Después está leyendo versículo 12, dice el apóstol Juan. Les escribo a ustedes que son hijos de Dios porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Ok, ahí estamos bien, vamos bien. Versículo 13. Les escribo a ustedes los que son maduros en la fe porque conocen a Cristo quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes los que son jóvenes en la fe porque han ganado la batalla contra el maligno. Ok, ahí me quiero detener. Aquí el apóstol Juan está haciendo una diferencia. Nos está hablando sobre este mandamiento, lo vimos el día de ayer, pero aquí hace una clasificación, podemos decir, y está hablando y dice, ok, les escribo a ustedes porque son hijos de Dios. Va, ahí estamos adentro todos. Está hablando a la iglesia, a los hijos de Dios. Y después dice, les escribo a ustedes que son maduros en la fe y les escribo a ustedes los que son jóvenes en la fe. Aquí hace esta separación y habla de que hay gente que es madura en la fe y hay gente que es joven en la fe. Esto es una realidad y es una realidad que necesitamos entender, porque el nacer de nuevo en Cristo es como una nueva vida espiritual, ¿no? Cuando lo leemos en el Evangelio de Juan, y Juan dice nos narra esta parte donde está Jesús con Nicodemo, y Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, ¿cómo? ¿Me tengo que volver a meter al vientre de mi madre? ¿O cómo funciona eso? Y Jesús le habla y le explica a Nicodemo sobre el nuevo nacimiento espiritual. Y retomando esta parte, la realidad es que cuando usted y yo nacemos en Cristo, como todo bebé, ¿sí?, tiene que ir creciendo. Y algunos van creciendo y van alcanzando la madurez, que es lo natural, que es lo que se espera. A nosotros nos viene muy bien y los que, por ejemplo, yo que soy abuela reciente, ver a mi nieto crecer, ir dando sus pasos, sus primeras palabras, estas cositas que van haciendo a medida que van creciendo, pues me encanta, ¿no? Y sé que va a ir alcanzando la madurez y de eso se trata la vida. Si no creciera, si no hubiera un desarrollo, bueno, pues igual yo diría que está pasando, ¿no? Lo mismo nos pasa en la vida espiritual y aquí Juan lo referencia de esa forma. Dice, están los maduros en la fe y los jóvenes en la fe. Sin embargo, esto no tiene que ver con el tiempo, déjeme le digo, porque puede haber gente que tiene mucho tiempo de ser cristiana, de asistir a una iglesia, mucho tiempo, y puede que no sea madura en la fe. Y puede ser alguien que de buenas a primeras llega a Dios y empieza a comerse la Biblia, y empieza a tener revelación, y tal vez el tiempo que tiene en el cristianismo no habla de que pudiera ser maduro, pero la realidad es que igual dices, bueno, pues como va creciendo va sucediendo. Ahora, ¿por qué es importante esta separación? Mire, fíjese qué interesante. Dice aquí el apóstol Juan, les escribo a ustedes los que son maduros en la fe porque conocen a Cristo quien existe desde el principio. ¿Se acuerda usted lo primero que vimos la semana pasada en el devocional? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús desde el principio.
Una persona madura en la fe es tal vez esta que tiene como esta parte de la revelación completa. Jesús, parte de la Trinidad, Jesús, Dios mismo, Jesús, el agente activo en la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios decía, he aquí, y entonces las cosas sucedían. El verbo. Una persona madura en la fe tiene muy clara esta parte. Dios el creador, Jesús, el Cristo, el Mesías, el que nace, muere, resucita, asciende al cielo y que tal vez tiene como todo el mapa completo, esperando también ansiosamente la venida, el regreso de nuestro Señor Jesucristo y poniendo sus ojos en lo eterno, ¿no? Alguien maduro en la fe, alguien que desde el principio tiene la revelación de quién es Jesús. Y luego dice, les escribo a ustedes los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Qué chistoso, ¿no? Porque tal vez yo esperaría que el que es maduro sea el que se vaya a la batalla. Que el que es maduro, que el que ya está grande, que el que ya es un adulto, que el que ya es fuerte, que el que ya tiene una revelación completa sea el que se vaya a la batalla. Pero aquí está diciendo, los jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. ¿Qué significa esto? Significa que la realidad es que cuando cada uno de nosotros damos un paso para acercarnos a Jesús, tenemos que librar una batalla directa, independientemente de su edad, independientemente de su conocimiento, independientemente de si usted creció o no creció en una iglesia, o como dicen algunos, nació en cuna cristiana. Cuando usted realmente está dando este paso para después de nacer de nuevo crecer, hay una batalla que se libra aquí, en su mente, en mi mente, en nuestro corazón. Dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. También el apóstol Pablo nos enseña, ¿no?, que esta es una batalla, es ir derribando argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y a medida que vamos creciendo, vamos madurando, esta batalla cada vez se va ganando en la fe. Y cada vez vamos caminando mucho más en la fe usted y yo y en esta revelación que tenemos del Señor. Yo no sé si usted el día de hoy se considera una persona madura en la fe o joven en la fe. No hay una manera de medirlo, ¿eh? En la Biblia no hay punto 1, punto 2 o no hay un cristianómetro para poder medir qué tan cristiano es uno que otro, ¿no? La Biblia habla de madurez y de juventud. Y aquí es donde usted y yo tenemos que autoexaminarnos y decir, Señor, ¿soy maduro en la fe? ¿Sí? O soy de los que todavía se distraen en cualquier cosa, viendo hacia cualquier lado, volteando hacia cualquier doctrina o peleándome con todo el mundo, porque si yo mal no recuerde que el contexto que yo le empecé a leer tenía que ver con el amar los unos a los otros o con el odiar los unos a los otros. Cuando usted y yo tenemos una revelación completa de Jesús, cuando somos maduros en la fe, cuando hemos caminado lo suficiente en la palabra y en el conocimiento de Dios, mire, si alguien me saca la lengua, si alguien me ve feo, si alguien dice algo de mí, si alguien actúa contrario a lo que yo espero, eso es algo que ya mi madurez ya lo sobrepasó. Pero cuando yo soy joven en la fe y me ando peleando con todo el mundo, y ando en el pleito con todo el mundo, y ando en el pleito con todo el mundo, ¿sí? La realidad es que solito me estoy estancando. Ahora, esto es bien relevante porque fíjese que lo vuelve a repetir, le voy a leer el versículo 14. Dice, les he escrito a ustedes que son hijos de Dios porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes los que son maduros en la fe porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Y les he escrito a ustedes los que son jóvenes en la fe porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. ¿Qué es usted? ¿Maduro o joven en la fe? No dejamos de crecer. Usted y yo tenemos una meta, llegar a la altura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Si es maduro en la fe, siga caminando en la revelación. Si es joven en la fe, siga peleando la buena batalla. Tómese de su fuerza, que aquí dice que esa es una de las características, y siga en esa batalla. Que se libre nuestra mente, que se libre nuestro corazón y ganemos cada victoria, cada cosa que está frente a usted, frente a mí. Señor, aquí estamos, Padre, y lo único que te queremos pedir el día de hoy, que no dejemos de crecer, que sigamos avanzando día a día. Tu palabra dice, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ninguno de los que estamos aquí hemos llegado a esa perfección,
pero estamos dispuestos a seguir caminando y creciendo en tu nombre, en tu conocimiento y para tu gloria. Amén. Que Dios le bendiga y nos vemos mañana.